Un saludo, me presento, mi nombre es Ramón Ochoa Herrera y en este video abordaremos el tema de la nacionalidad y algunos temas que giran alrededor de ella. Partamos entendiendo que la nacionalidad no es simplemente una figura jurídica cualquiera, es el vínculo legal que nos ata hacia un país, hacia un estado, más allá de lo que entendemos como la cultura, el idioma o la pertenencia dentro de la comunidad. La nacionalidad es aquel concepto, aquella figura que determinará si estamos legalmente siendo parte de una nación y estamos aptos para poder adquirir esos derechos y deberes que conllevan tener y ser poseedores de esa figura. Hay varios medios para adquirirla. Esas son cuestiones que abordaremos más adelante a lo largo de este video. Ya veremos cómo se adquiere, los requisitos, algunos criterios para entender la nacionalidad, su concepto más que nada, figuras como la doble nacionalidad en la legislación mexicana, la doble nacionalidad, qué es esta doble nacionalidad, cómo se pierde la nacionalidad en sí y qué limitantes hay cuando uno tiene dos nacionalidades. Como también pues veremos qué documentos acreditan que tenemos la nacionalidad. Pero para iniciar tenemos que hacer una distinción con un concepto muchas veces empleado como sinónimo de la nacionalidad. Estamos hablando de la ciudadanía. Aunque a veces en conversaciones regulares o cuando estamos charlando con cualquier otra persona empleamos los términos de manera símil y creemos que significan lo mismo o tienen conceptos relativamente similares. En cuestiones jurídicas en México, porque hay algunos países que realmente emplean los términos como sinónimos y no hay ninguna necesidad de diferenciarlos más allá de la simple palabra. Pero aquí en México no. Aquí en México son dos conceptos distintos. Por un lado tenemos a la nacionalidad. Como bien dije, este es el vínculo jurídico que te ata con el país. Es el vínculo jurídico por el cual una persona adquiere, no adquiere, sino que se relaciona entre el individuo y el Estado. Siempre y cuando esta persona, este sujeto, cumpla con los requisitos necesarios que establezca la legislación interna de ese país. En este caso, el país mexicano, entre los cuales pues obviamente el nacimiento es uno de ellos, eh, haber, tener padres que tengan esa nacionalidad, aunque no significa que si no los tienes y naciste acá no la vas a tener, pero son temas que veremos más adelante. Ahora tratemos de entender qué es la ciudadanía. La ciudadanía, a diferencia de lo que se entiende regularmente, aquí en México es visto como ese conjunto de derechos políticos que adquiere una persona al cumplir 18 años. A diferencia de la nacionalidad que se encuentra reglamentada en el artículo 30 de la Constitución, la ciudadanía se encuentra reglamentada propiamente en el artículo 34 de la propia Constitución mexicana. Ahí se establecen dos requisitos esenciales: tener más de 18 años y tener un modo honesto de vivir. ¿Qué se refiere con esto de tener un modo honesto de vivir? Pues quién sabe. Es tan ambiguo como suena. Y propiamente hay demasiadas opiniones acerca de lo que se referirá. A grandes rasgos podría decirse que no ser una persona que delinca, pero aún así las personas delincuentes siguen teniendo acceso a, a derechos políticos en algunos casos, siempre y cuando pues, no sean atrapados y metidos al cerezo. Pero dejando eso de lado, la ciudadanía te otorga otros tipos de derechos. En esta te adquiere derechos políticos, como bien mencioné anteriormente. Estos derechos políticos son referidos a la capacidad que tenemos para votar y ser votado en elecciones populares de representación. También pues la capacidad que tenemos para pertenecer a la Fuerza Armada de México o poder asociarse libremente o individualmente en cuestiones mercantiles o civiles. Estos son uno de los cuantos derechos que pues adquirirías con la ciudadanía, que propiamente toda persona tiene derecho a ello una vez cumplir los 18 años. La nacionalidad, a diferencia de ella, es algo que se adquiere desde que naciste, o tienes derechos desde el momento en que naces, siempre y cuando cumpla los requisitos, claro.
Para ello hay que comprender, hay que realizar una distinción concreta entre los dos criterios más esenciales de la nacionalidad, que serían el jus sanguinis y el jus soli. Como bien se puede llegar a intuir por la propia forma de la palabra, el jus solis se refiere al derecho de territorio, derecho de suelo. Es aquella forma de adquirir la nacionalidad por medio del nacimiento, mientras que el jus sanguinis es la forma que se adquiere por medio de una transmisión, por transmisión sanguínea o por un parentesco o filiación. Estas dos son las formas para adquirir la nacionalidad por nacimiento. Son los criterios que existen alrededor de esta. Mientras que, por otro lado, tenemos a la naturalización, que sería el medio para adquirir la nacionalidad no habiendo nacido en México y tampoco tener parientes o familiares o algún parentesco con algún mexicano que te permita adquirirla. Esta naturalización propiamente se encuentra igualmente reglamentada en el artículo 30 constitucional, en su apartado B, pero ahorita andaremos propiamente en lo que es la nacionalidad por nacimiento. Como bien comprenderemos, este vínculo jurídico es un concepto, es una figura jurídica que se encuentra reglamentada esencialmente en el artículo 30 constitucional, de la cual derivarían unas leyes especializadas para poder detallarla y definirlo de manera más concreta aquellas cuestiones sobre la nacionalidad, y de la cual también derivaría una reglamentación especializada. Esa sería la ley de nacionalidad y el reglamento de la ley de nacionalidad. Para comprender un poco más a profundidad, tenemos que ver qué dice este artículo 30. El artículo 30 establece que hay dos medios para adquirir la nacionalidad, ya sea por nacimiento o por naturalización. Para adquirirla por nacimiento existen dos criterios fundamentales para poder comprenderlo, que es el jus solis y el jus sanguinis. Como bien expliqué anteriormente, el jus solis pues vendría siendo ese derecho de suelo que tenemos, ese derecho por haber nacido en el territorio del país, y sería nuestra razón y fundamento más fuerte para poder decir que somos mexicanos. Mientras que por otro lado tenemos el jus sanguinis, que este es igualmente un derecho equivalente al jus solis, pero que simplemente se adquiere por transmisión, ya sea porque no nacimos en el país de México, no nacimos en el territorio mexicano y toda la amplitud que lo comprende, pero aún así tenemos familiares, ya sean abuelos o padres mexicanos, los cuales nos otorgan el derecho de poder adquirir esta nacionalidad mexicana. Esta adquisición por transmisión, que sea ya sea por el parentesco o por filiación, vendría siendo, junto al jus solis, los criterios esenciales para poder comprender qué es la nacionalidad por nacimiento. Nacimos con ese derecho, es esencialmente eso, pero la forma en la que lo adquirimos es distinta, ya sea naciendo en el territorio o por la transmisión, como bien dije. Son equivalentes, no hay una distinción ni una ponderación entre qué es más válida y qué es menos válida. Obviamente hay legislaciones de algunos países que contemplan una y no contemplan otra. Por ejemplo, en Estados Unidos o en España no se contempla el derecho de suelo, el derecho por haber nacido en el territorio sin tener ningún tipo de filiación. Hay algunos requisitos extra para poder adquirirla. Aunque concretamente ahondaremos en lo que establece la propia legislación mexicana. El primer criterio que comprende este artículo, en su apartado A, vendría siendo: los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Pues esto esencialmente vendría siendo jus soli. Esto sería todo lo que comprende el territorio nacional, su amplitud y distancia. Siguiendo con ese criterio de jus solis, tendríamos a la fracción cuarta de este propio artículo, la cual esencialmente establece que aquellos que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes, serán mexicanos por nacimiento. ¿Por qué si antes dije que este criterio establecía que aquellos que nazcan dentro del territorio mexicano, aunque sus padres no sean mexicanos, tendrán el derecho siempre y cuando sea dentro de la amplitud y alcance del mismo? Y ahora menciono embarcaciones.
las cuales pues se entiende que están fuera del alcance y la amplitud del territorio, puesto que legalmente se entiende que esas embarcaciones sí son parte del territorio, son una extensión del mismo, y que éstas comprenderían un medio para adquirir esos mismos derechos que tenemos de tener esta nacionalidad mexicana, si hemos nacido en ella, claro. Ahora tendríamos de las fracciones segunda y tercera. Aquí, a diferencia de las anteriores, estas se rigen bajo criterios de ius sanguinis, es decir, derecho por transmisión. Aquí estas son las más controvertidas propiamente, ya que han tenido múltiples reformas en cuanto a su contenido. Previamente a la última reforma, que fue en 1997, que establecía en su fracción segunda, no contemplaba aquí la opción de poder adquirir la nacionalidad por naturalización, o no, haber sido hijos de padres que tengan nacionalidad por naturalización, no te permitía ese derecho de tener la nacionalidad mexicana. No era transmisible la nacionalidad por naturalización. Pues a partir de la reforma de 1997 se estableció una fracción tercera. La fracción tercera que establece: los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre o madre mexicana por naturalización, serán mexicanos por nacimiento. Ahora, la fracción 2, que previo a la reforma o en el texto de la reforma, decía previamente: los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en el territorio nacional o de madre mexicana nacida en el territorio nacional, ya eliminaba tajantemente cualquier oportunidad u opción de poder tener el derecho a la nacionalidad mexicana por naturalización. Este tercer artículo vino a aclarecer un poco ello. Pero aquí cae la confusión. Actualmente en el texto vigente, esta palabra de nacidos del propio texto constitucional, en esta fracción segunda del apartado A del artículo 30, fue borrada. ¿Por qué fue borrada? Porque caía en confusiones. ¿Para qué contemplar una fracción que establece que aquellos hijos de padres mexicanos también tienen derecho a la nacionalidad mexicana, y luego una fracción sobre la naturalización, hijos de padres naturalizados, puesto que al fin y al cabo los dos son mexicanos, ¿no? Los dos tienen la misma nacionalidad? Pues ahí caía la controversia. A partir de la reforma trataron de abarcar mucho más esta problemática y tratar de solucionarla. La forma en la que lo hicieron: agregando texto, en vez de reforma en el texto que ya existía, para poder abarcar todos los conceptos. Actualmente, pues tanto la fracción segunda como la fracción tercera podría decirse que son equivalentes, porque pues la fracción tercera es una extensión de la segunda, que solamente viene a detallar qué es esta adquisición por nacimiento. No obstante, no significa que esté bien, ya que desde que la propia texto de la segunda ya incluye esta adquisición por naturalización. Por tanto, esta fracción tercera quedaría un poco innecesaria, sería inútil en gran medida, ya que en la reforma constitucional de 2021, al eliminar en esa fracción segunda, al eliminar la palabra de nacidos dentro de su texto, dentro de su contenido, ya se prevería que cualquiera que tenga la nacionalidad mexicana y tenga un hijo, este hijo ya adquiriría la nacionalidad mexicana, independientemente si tiene la nacionalidad por naturalización o la nacionalidad por nacimiento. Así que esta fracción tercera, pese a que se reformó, actualmente se podría decir que es un poco innecesaria. Ahora, tenemos a la nacionalidad por naturalización.
Eso estaría establecido en el artículo 30 igualmente, pero en su apartado B. La Constitución establece en dos fracciones los medios para adquirirla. Bueno, no los medios, sino las formas, a gran medida, porque estas se encuentran detalladas esencialmente bajo cuáles son los requisitos para poder tenerlas en la Ley de Nacionalidades, en su artículo 20, que ahorita andaremos un poco más en ella. Ahorita mismo los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la Carta de la Naturalización serán considerados mexicanos por naturalización. Y su fracción segunda, que diría que la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio conyugal dentro del territorio mexicano podrán solicitar la nacionalidad mexicana siempre y cuando cumplan con requisitos que establezca la ley. Ahora veremos cuáles son estos requisitos. La ley a la que se refiere a la Constitución vendría siendo la Ley de Nacionalidades, la nacionalidad. En su artículo 20, esta contempla que la forma para acreditar la naturalización para acreditar que tienes el derecho de solicitar la naturalización vendría siendo demostrar que has residido por lo menos 5 años anteriores a la fecha en la que lo solicitaste, inmediatos anteriores a la fecha en la que lo solicitaste. Esto vendría siendo la vía ordinaria, ya que dentro de la legislación, dentro del derecho interno mexicano se tiene que hay 3 vías para adquirirla: la vía ordinaria, la vía especial y la vía automática. La vía ordinaria es la forma regular para adquirirla, la tradicional se podría decir de cierto modo. Esta solo se podría adquirir si una vez que tengas y hayas pasado los 5 años que establece. Ya una vez cumplidos con los 5 años de residencia, ya tendrías el derecho de poder solicitarla. No implica que tengas la nacionalidad mexicana, simplemente que tienes el derecho para poder solicitarla y que podrías serte otorgada. Ahora, vendríamos teniendo a la fracción primera. En la fracción primera se establece la vía ordinaria, bueno, la vía especial, mejor dicho. En esta vía especial se prevé en su fracción primera de este artículo, de su apartado A, bueno, en su fracción primera, apartado A, se entiende, sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento. Quedarán exentos de comprobar la residencia que establezca la fracción 1 aquellos descendientes en línea recta en segundo grado mexicano por nacimiento, siempre que no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud, o bien no les sean reconocidos los derechos adquiridos a partir de su nacimiento. Esto es incompatible totalmente con lo establecido en la reforma de 2021, en la fracción segunda que hablé al principio, que hablé hace poco. Esta reformulación del contenido de la fracción segunda eliminó la palabra nacidos. Por tanto, ¿por qué pone ahora descendientes en línea recta de un mexicano por nacimiento? Pues eso es confuso, es innecesaria y vendría siendo incompatible con lo establecido en la Constitución, aunque no se ha cambiado. Esta fue adicionada en 2012 y hasta hoy en día no ha sido reformada para actualizarse a los preceptos constitucionales, ya que vendría siendo ya fue dejada atrás, ya no tienes que acreditarlo una residencia de 2 años mínimo, aunque siendo descendiente, ya no, simplemente tienes el derecho por nacimiento de ser mexicano. Entonces esta fracción A, este apartado A, este punto A del artículo 20, fracción primera, vendría siendo un punto innecesario, algo que vamos a omitir, porque probablemente ya fue pasado, ya fue dejado atrás. Su contenido ya no está actualizado y ya no se consideraría un fundamento necesario. Pasaríamos al punto B. Tenga hijos mexicanos por nacimiento. Entonces, si tienes algún hijo nacido en México, un hijo mexicano, eso solamente tendrás que acreditar 2 años de residencia. En su punto C, sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica.
Esto, pues, como bien establece el texto, no hay mucho más que agregar. Si perteneces a Latinoamérica o a la península ibérica, que vendría siendo España y Portugal, ya no tendrías más allá de 2 años de residencia para poder solicitar la nacionalidad mexicana. No tienes que acreditar mucho más. Ese es un privilegio que se le otorga a estos países que pues comparten de cierta forma, cierta cultura, cierto idioma, y pues se les otorga este privilegio. Y en su punto de que eso sería a juicio de la Secretaría, haya llegado a prestar servicios o realizado obras destacadas dentro de la cultura, dentro de la comunidad científica, obras artísticas o actos deportivos que podrían llegar a considerarse de mucha repercusión e influencia dentro del país, la nación, se les otorgaría el privilegio de poder acreditarla no más allá de 2 años. Entonces, te podría dar un ejemplo, como el beisbolista que se hizo famoso hace unos años, que fue a jugar el Mundial de Béisbol, que se le fue otorgada la nacionalidad mexicana por naturalización, sin haber residido los suficientes los 5 años, ya que se le concedió este derecho por haber tenido ese privilegio, esa influencia. Y esto será siempre a juicio del titular del Ejecutivo Federal, por decreto del mismo, es decir, del presidente. Y no será en muchos casos hasta necesario que este extranjero llegue a acreditar la nacionalidad en el territorio. Por último, en esta vía especial tendríamos que otro medio para adquirir este privilegio vendría siendo haberte casado con una mujer o varón mexicanos y comprobar que ha residido en el domicilio conyugal por lo menos 2 años anteriores a la solicitud de la naturalización. Es entonces que este derecho se les sería concedido siempre y cuando hayan demostrado que han vivido juntos estos dos y estén casados propiamente. Ahora, si fueron casados en el extranjero, siempre y cuando vengan y cumplan con requisitos de vivencia, de por lo menos de residencia, de por lo menos 2 años, también tendrán ese derecho. Y también, si están viviendo fuera del país, dentro del domicilio conyugal, en un domicilio conyugal en el extranjero, únicamente la única forma que podrían tener para acreditar la residencia conyugal, ya que no está dentro del territorio, sería por medio de que una de las dos personas, la persona que sea mexicana, nacionalizada mexicana, con nacionalidad mexicana, haya sido encargada o comisionada en el extranjero y esté en el extranjero propiamente a encargo del gobierno de México. Por último, tendríamos a la vía automática. Esa sería la vía más corta para poder solicitar la naturalización, ya que únicamente tendrías que acreditar 1 año de residencia. Esta se le será otorgada a hijos adoptados en el extranjero de mexicanos, siempre y cuando los padres, durante el lapso de su infancia y adolescencia, previo a los 18 años, no le hayan solicitado su naturalización. Esto pues, ya sea por X o Y razón, el hijo, el infante, o ya no infante en este caso, se le seguiría respetando su derecho de poder solicitarla únicamente comprobando 1 año de residencia. Eso sería de la vía automática porque sería la vía más fácil y accesible, ya que no tendrías que tener mucho más que acreditar, porque se entendería que serías hijo propiamente de mexicanos. Para ahondar más a profundidad en el tema de la nacionalidad mexicana, sería pertinente hablar de cuáles son esos requisitos para poder solicitar la nacionalidad por naturalización. ¿Vale? Esencialmente te mencioné cuáles son el tiempo o la existencia, el plazo que debes acreditar para poder tener derecho a solicitarla. Pero ahora, ¿de qué forma y mediante qué documentales se puede solicitar? ¿Qué tienes que llevar?
a presencia de quién y bajo qué documento tú puedes comprobar que sí has residido en México el tiempo suficiente para poder solicitarla. Pues propiamente eso lo establece el reglamento de la Ley de Nacionalidades. La Ley de Nacionalidades contempla en sus artículos 20 y 21 el tiempo de residencia, pero en el artículo 14 de este reglamento se prevé que para poder acreditarlo serán necesarios dos documentos, ya sea con la tarjeta expedida por la Secretaría de Gobernación que acredite la condición de estancia o de residencia temporal, o con la tarjeta expedida por la Secretaría de Gobernación que acredite la condición de estancia de residencia permanente. Con cualquiera de estas dos, mientras estén actualizadas y vigentes estas tarjetas, se podrá estar acreditando que estás residiendo en México por lo menos 5 años. Y podrás tener el derecho a solicitar la nacionalidad por naturalización. Ahora hablaremos de cuáles son aquellos requisitos que tienes que llevar ante la Secretaría de Gobernación para poder tener derecho a solicitar la nacionalidad por naturalización. Esos requisitos no son en total 12, pero no todos tienen que ser documentos. En primer lugar, vendríamos teniendo que el solicitante sea mayor de 18. Claramente, aquí ya se entiende que tiene la capacidad de ejercicio, la capacidad jurídica, la personalidad jurídica necesaria para poder ser considerado capaz de solicitarla. Debe acreditar, al igual que su mayoría de edad, tener un dominio del idioma, hablar el español de manera fluida hasta cierto punto, entenderlo, comprenderlo y poder comunicarse sin problemas con cualquier otro mexicano, al igual que tener un poco de conocimiento de la historia y pues de la integración de todo lo que es México. Seguidamente tendrás que exhibir el documento original de migratorio vigente, que se encuentra vigente, que mencioné anteriormente, que emitido por la Secretaría de Gobernación, que acredite tu residencia legal dentro del país. Esta residencia, ya sea durante los plazos de 5, 2 o 1 año, dependiendo tu condición, podrá ser, es el elemento fundamental para poder tú solicitar la nacionalidad por naturalización. Adicional a esto, tendrás que también llevar tu acta de nacimiento del país de donde provienes, del país extranjero, la cual se encuentre debidamente apostillada y traducida. ¿Qué quiere decir apostillada? Pues es previamente una leyenda textual que está prevista dentro de algunos tratados y dentro del Tratado de la Convención de Haya, y no es más que un texto que establece el apostillamiento. Esto, adicional del comprobamiento de la residencia de 5, 2 o 1 año, será uno de los requisitos fundamentales para la solicitud. Adicionalmente, se tendrá que llevar el pasaporte vigente. También tendrás que hacer, bajo protesta, decir la verdad, cuántas veces has entrado y salido del país. Por ello es que muchas veces se les recomienda a aquellos extranjeros que quieren solicitar la nacionalidad mexicana haber llevado una bitácora de viajes para poder tener certeza de cuáles son las veces que saliste y entraste al país, porque esa información ya la tiene la Secretaría de Gobernación. Simplemente necesita que tú seas honesto y claro y de que has entrado y salido y cuántas veces han sido, para así pues comprobar buena fe de cierta forma. Tenemos como siguiente requisito el no tener algún antecedente penal dentro de tu país de origen o en el país mexicano, ya que pues se entendería que podrías reincidir en la comisión de algún hecho delictivo dentro de México una vez que ya se les sea otorgada la naturalización. Por último, pues tendrás que llevar los documentos esenciales: una fotografía, una identificación oficial, información veraz mediante documentales que comprueben tu calidad de extranjero y tu calidad pues de ciudadano y tus más elementos, condiciones de las cuales tú seas poseedor o
o tengas encima tuyo. También pues tendrás que llevar el comprobante de pago, que es fundamental para poder, para poder realizar este trámite. Y por último, tendrás que, bajo protesta, haber renunciado a tu nacionalidad anterior. Esta renuncia implicaría eh, propiamente, propiamente esa renuncia también vendría con una aceptación de someterte a las leyes mexicanas. Decidir abiertamente y de forma expresa que estás siendo te estás convirtiendo en un mexicano que va a estar regulado bajo toda la extensión de lo que conlleva ese aceptamiento bajo las disposiciones de la legislación mexicana. Por tanto, tu renuncia también implicaría que perderías algunos de los derechos de tu nacionalidad pasada. Dependiendo de tu... Ya dependerá propiamente de la legislación interna de tu país de origen, de tu condición de extranjero, de tu país de origen, de donde sea el extranjero. Ya dependerá qué implicaría esa renuncia. Aquí en México la renuncia como tal no implicaría la pérdida de la nacionalidad, simplemente es como una suspensión, una puesta en pausa de lo que es el ejercicio de la misma. En otros países sí podría conllevar su pérdida total, pero dependiendo, esta renuncia te permitiría ya de una vez por todas adquirir la nacionalidad por naturalización en México. Esta fracción del apartado B de este artículo 37 profundizan sobre cómo se pierde la nacionalidad adquirida por medio de la naturalización. En este caso, los mexicanos por naturalización pueden perder la nacionalidad si cumplen con unas determinadas condiciones que en caso de darse implicarían su pérdida total. Estas condiciones, estas circunstancias, situaciones que podrían llegar a darse, se prevén en dos fracciones. Por un lado, la fracción primera contempla que, en primer lugar, podrías perder tu nacionalidad mexicana si tú decides de forma voluntaria someterte a otra nacionalidad extranjera. Esto implicaría que estarías aceptando que ya no necesitas la nacionalidad mexicana y por tanto perderías todos tus derechos y obligaciones en el mismo estado. De igual forma, si tú en determinada situación o a la hora de crear relaciones, de producir, de formar parte de relaciones jurídicas o de cualquier vínculo que implique el uso o la empleación de documentos de identificación, no podrás hacer uso de pasaportes extranjeros en México si ya se te fue otorgada tu nacionalidad mexicana. Tendrás que usar la documental mexicana siempre, en cualquier trámite que quieras realizar aquí en México. No podrás hacerte pasar como extranjero si una vez ya fuiste naturalizado. Eso será suficiente prueba, suficiente motivo para poder revocarte tu nacionalidad por naturalización. De igual forma, si en caso de que tú llegues a aceptar un título nobiliario de algún país extranjero que implique la sumisión al mismo, podrías llegar a perderla, o de hecho la perderías completamente, ya que aquí en México se encuentran prohibidos tajantemente cualquier tipo de título nobiliario, y el hecho de aceptarlo implicaría que estás incumpliendo normativas constitucionales. Por último, sería la fracción 2 que establece que otra de las formas para perderla sería el vivir en una residencia en el extranjero por lo menos 5 años. Durante estos 5 años sin haber venido a México a vivir acá, sería el motivo suficiente para poder ser revocada. Ahora ahondaremos en el tema de la doble nacionalidad. Una vez ya entendido qué es la nacionalidad y cómo se adquiere y cuáles son los requisitos necesarios para poder adquirirla, es pertinente hablar de qué es esta figura, cómo se obtiene, cómo se da, más que nada. Entendemos a la doble nacionalidad como una figura jurídica que consiste en una persona, al momento de nacer, tiene acceso o la posibilidad de tener derecho a más de una nacionalidad, ya sea porque nació en un país y tiene familiares de otro, o que
tiene parientes de distintos países de los cuales le permiten adquirir la nacionalidad por medio de transmisión, por medio del jus sanguinis. Sea cual sea el medio por el cual tenga el derecho a esa nacionalidad, esta persona tiene el derecho para poder solicitar más de una. Al poder solicitar más de una implica que tiene la capacidad de poder ejercer dos al mismo tiempo. Obviamente, esto prohíbe totalmente la posibilidad de ejercer más de dos. El máximo de nacionalidades que puedes tener al mismo tiempo dentro de la legislación mexicana y en general de toda la legislación de los países son dos nacionalidades. Por un lado, en México, esta doble nacionalidad implicaría más que nada una cierta cantidad de limitantes que deberían reflejados en los derechos políticos de la persona. Muchas veces las personas que tienen doble nacionalidad sí pueden votar, pero estas no pueden ejercer cargos públicos y mucho menos funciones que se encuentren dentro de, de, de la estructura administrativa del Estado que compondría en esencia cualquiera de sus instituciones públicas. Esta doble nacionalidad no implica que exista un límite en cuántas nacionalidades puedes tener. Habría que hacer un análisis de todas las legislaciones de los países para ver hasta qué punto puedes tener nacionalidad. Hasta qué nivel puedes tú llegar a tener muchas nacionalidades. Pero en términos generales, muchas veces una persona puede llegar a tener hasta 2, 3 o 4 nacionalidades que tienen acceso. Porque tu abuelo, ya sea paterno, es de origen francés, o porque tu madre es española, tu padre es estadounidense, pero naciste en México, tienes acceso a esas 3 nacionalidades. Y esto no puede ocurrir si no es únicamente por derecho de nacimiento. No hay nacionalidad, no existe la doble nacionalidad como figura jurídica para personas con naturalizadas. Es decir, una persona que tenga la nacionalidad mexicana por naturalización no está ejerciendo su nacionalidad de origen, está ejerciendo la mexicana. Él no tiene la doble nacionalidad, él tiene la nacionalidad mexicana actualmente. Que la pueda recuperar su nacionalidad de origen, sí, dependerá de su país. Porque un mexicano se vaya al extranjero y adquiera la nacionalidad ahí, de ejercer la mexicana, sí, puede recuperarla en determinadas, bajo el cumplimiento de determinados requisitos que ya mencioné previamente. Por tanto, este únicamente es un criterio de nacimiento, jus sanguinis o jus soli. Esta doble nacionalidad como figura siempre será por nacimiento. Y también, ¿por qué cuando digo que solo se pueden tener el ejercicio de dos nacionalidades al mismo tiempo? Es únicamente por una regla que se establece en muchas de las legislaciones, que cuando solicitas tu segunda nacionalidad, a la que tienes derecho por nacimiento, estás renunciando a la capacidad de solicitar cualquiera de las otras nacionalidades a las que igual tienes derecho. ¿Qué implica esto? Pues de que estás aceptando que tú únicamente vas a tener los derechos y obligaciones pertinentes a la nacionalidad de estos dos países, a la que tienes por nacimiento, o sea, a la que adquiriste, la primera nacionalidad que adquiriste, y a la segunda a la cual tienes derecho por nacimiento y que estás queriendo aceptar. Y tienes alguna tercera o cuarta, ya valieron. Solo te quedarás con estas dos. Obviamente, no importaría cuál sea la legislación, dependería de cuál será la legislación para que exista la posibilidad de que puedas aún solicitar alguna de estas dos. Pero normalmente siempre se solicitaría la renuncia a las otras dos, a las demás nacionalidades a las que tengas derecho, siempre que quieras solicitar la doble nacionalidad como figura. Como ya mencioné, la limitante general para poder ejercer ejercer en su totalidad la nacionalidad siendo una persona con doble nacionalidad en México sería en esencia tus derechos políticos, la capacidad de ejercer cargos públicos. Siempre que existe un cargo público que implique en la ley, que establezca, que sea como requisito primordial ser mexicano por nacimiento, ya anularía por completo la existencia de la capacidad de las personas con doble nacionalidad de poder ejercer, y también a las personas con naturalización. Así que si tienes doble nacionalidad no podrías ejercer estos cargos, tendrías que renunciar a tu nacionalidad, a tu otra nacionalidad y volverte completamente
cernirte completamente a la nacionalidad mexicana. Esto igual implicaría la renuncia de todas tus nacionalidades. No puedes tener la capacidad de solicitar una nacionalidad de algún otro país y estar ejerciendo cargos públicos. Aunque no lo hayas solicitado, pero la posibilidad está ahí. Y el hecho de que exista la posibilidad implica que se te negaría este derecho para poder ejercer estos cargos. Así que tendrías que renunciar a estas también, aunque no las quieras solicitar y no son tus planes hacerlo. Generalmente los efectos jurídicos que conlleva tener la doble nacionalidad variarían en cuanto al derecho interno y al derecho internacional, ya que normalmente muchas de las legislaciones de los países alrededor del mundo contemplan una serie de prerrogativas que establecen limitaciones para aquellos extranjeros que han sido naturalizados como mexicanos. Como ya mencioné anteriormente, esas se refieren mucho a los derechos políticos, a los derechos de ser votados o de ejercer cargos públicos. Pero estos mismos derechos estas mismas limitantes igual se aplicarían a las personas con doble nacionalidad. Como ya mencioné, estos efectos jurídicos que conllevan tener la doble nacionalidad únicamente se podrían traducir en limitantes y excepciones de las cuales se encuentran excluidas las personas que se encuentran dentro de esta figura jurídica. También que las personas que se encuentran bajo la figura de doble nacionalidad, al momento de estar ejerciendo, únicamente no se están sometiendo a las leyes de un solo país, están sometidas a las leyes de dos países. Esto implicaría que tendría que cumplir con los requerimientos necesarios en cada uno de esos países, como por ejemplo, que en los dos países de los cuales es nacional tendría que cumplir con el servicio militar de ellos, tendría que cumplir con las imposiciones fiscales, con los impuestos que sean pertinentes, con las restricciones al acceso a determinadas cuestiones diplomáticas o el ejercicio de cargos públicos, o como también en caso de que ese estado lo requiera, al reclutamiento forzoso a la milicia. Todo esto son cosas que uno se vuelve candidato y objeto de poder terminar siendo parte de dos países distintos. Al ser parte de dos países distintos te vuelves candidato, cumples con las condiciones para poder ser sometido a esto. Esto mismo, pues son efectos jurídicos que se entienden, muchas veces variarían de determinadas legislaciones. Algunas legislaciones no contemplan restricciones y pueden coexistir con la doble nacionalidad sin problemas, mientras que otras como la mexicana sí establecen limitantes, ya que muchas veces tenemos una cultura que tiende a preferir a priorizar la preferencia a la nacionalidad propia e interna del país, a desear que sus ciudadanos, que las personas que vayan a ejercer algún cargo que involucre el cuidado y la pertenencia a la estructura pública del Estado, tengan que servir siendo únicamente mexicanos. Ahora ahondaremos en el tema, por último, sobre el tema de la nacionalidad de las personas morales. Esto se encuentra reglamentado y regulado en el artículo 8 de la Ley de Nacionalidades, que establece son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyen conforme a la ley mexicana y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. No hay mucho más que profundizar en ello. Establece que las personas morales, que para entender qué son las personas morales hay que entender que esas no son una persona como tal, vienen siendo un ente jurídico constituido con base a derecho y que cumplió con una serie de requisitos para realizar una determinada actividad, ya sea con fines comerciales, con fines mercantiles o fines civiles. Esta persona moral que fue constituida con fines lícitos, ya sea por una persona física o varias personas físicas, y que sirven a los intereses de los integrantes, para poder tener la nacionalidad y ser considerados como entes jurídicos mexicanos, tendrían que cumplir con los únicos dos requisitos que se prevén en la ley, que vendrían siendo que su domicilio legal, que su establecimiento principal se encuentre dentro de México, dentro del territorio nacional, y que hayan sido constituidas de conformidad a las leyes mexicanas. Eso sería todo en grandes rasgos. No hay muchos que ahondar, únicamente sería poder prever
cuáles son los requisitos para constituirlas conforme a las leyes y también entendernos a qué se refiere con el territorio. Pero más allá de eso, es clara la ley y es concisa con lo que establece. Ya para finalizar el tema de la nacionalidad, ya habiendo abordado todos los temas pertinentes y giran en torno a ella dentro de la legislación mexicana y cómo se comprende y entiende bajo criterios internacionales, procedo a despedirme y a dar por terminada mi vida de ensayo de la nacionalidad. Muchas gracias por su atención, me despido.